comenzar y voy a comenzar con una pregunta para ustedes. Si yo les pregunto, les pido que me den una palabra que describa a Dios, ¿qué palabra usted usaría? Vamos a ver, muy bien. ¿Alguien más? Una palabra para describir a Dios. Omnipotente, muy bien. Poderoso. ¿Alguien más? Majestuoso. Rey de reyes. Justo. Puede ser otra, ¿verdad? Santo. Proveedor, inmutable. Amén. El creador. Todas esas palabras describen algo de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Todas y cada una de ellas describen un atributo de Dios, ya sea un atributo perfecto, un atributo natural o un atributo moral de Dios. Pero sabe que hay una palabra que para mí describe al Señor en una dimensión más amplia, en una dimensión en la que Él quiere que nosotros le conozcamos y que nos relacionemos con Él de esa manera. Y esa palabra es Padre, exactamente, Padre. Él es nuestro Padre celestial, que nos ama, nos cuida, nos protege, está siempre pendiente de nosotros, amén. En lo personal, al conocer a Dios como mi Padre, me trajo sanidad a mi vida y me trajo paz. Algunos de ustedes ya han oído esta parte y no lo voy a contar todo, voy a hacerlo a grandes rasgos. Yo fui criada por mi familia paterna. Mi familia hizo todo lo humanamente posible por darme lo mejor que ellos pudieran darme a mí. Ellos me rodearon de amor, me brindaron seguridad, me dieron protección, me educaron. Mi familia hizo todo lo que ellos pudieron. Y mi papá estuvo presente en mi vida hasta la edad de 11 años. Luego, por circunstancias que pasaron, él tuvo que venir y emigrar a este país. Dejó entonces mi vida al cuidado de mi abuela, de mi tía, quienes me amaban con todo. Ellas me amaban, ellas daban todo por mí. Pero en mi vida había quedado un vacío que nadie más podía llenar. Eso unido al hecho que mi mamá me había regalado cuando yo tenía tan solo 40 días de nacida, y yo lo sabía muy bien, creó en mí un sentimiento de orfandad, un sentimiento de abandono. Estaba rodeada de gente que me amaba, pero yo me sentía sola y abandonada, y en la peor edad, en la peor edad. Entonces un día, mientras estaba llorando a solas en mi habitación, estaba ahí preguntándole tantas cosas a Dios y llorando y en mi momento, porque sí conocía al Señor, porque era un hogar cristiano. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué mi mamá me abandonó como que si yo hubiese sido un animalito que usted dice, pues ya no lo quiero más en la casa y ya lo dejo ir? ¿Por qué mi papá se fue y no me llevó con él? Y me hice una pregunta porque en ese momento estaba pasando una de las peores crisis mías y yo le dije al Señor, ¿es que acaso no merezco ser amada? Y en medio de esas preguntas, en medio del dolor, en medio de mi llanto, Dios se manifestó a mi vida en esa noche. Y mientras lloraba me hizo ver hacia mi costado. Yo estaba tirada en la cama de mi mamá, llorando, en la de mi abuela. Yo le digo mamá a mi abuela. Y ahí estaba yo. Y cuando vi a mi lado, porque el Señor me llevó, fue como que me voltease hacia ese lado y me llevó y vi la Biblia, la vieja Biblia de mi mamá, una Biblia que estaba con una pasta negra, pero estaba toda ya del uso porque mi mamá leía su Biblia todos los días, todos los días. Ese era su pan diario. Lo primero que ella hacía era agarrar un café, arrodillarse a orar, leer su Biblia y después seguía con su día. Ese era el ejemplo que ella me dio. Entonces ahí estaba aquella vieja Biblia y estaba abierta. Y cuando yo vi la Biblia me llamó la atención porque había un verso
subrayado. Y ese verso decía así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Y cuando yo leí eso, sentí una paz, un gozo, algo que inundó mi vida, y le pregunté al Señor: ¿acaso tú me estás diciendo a mí que tú eres mi padre? Y si es así, dímelo otra vez. Y cerré la Biblia y la volví a abrir esperando una confirmación sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que yo no le recomiendo mucho que haga, porque de repente salen cosas que usted no quiere leer. Pero mire cómo es el Señor. Cuando yo la abrí, había otro verso más subrayado en el mismo color del anterior. Y esta ahora era Isaías 49:15, y decía: ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse de él? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa para mí fue la confirmación más grande, más maravillosa. Y ese día comprendí que yo tenía un Padre celestial que me amaba por sobre todas las cosas, y que Él siempre iba a estar al cuidado de mí, que nunca me iba a abandonar, nunca me iba a desamparar, como decía su palabra. Esa noche entendí la paternidad de Dios en mi vida. Quizás su experiencia no se parece en nada a la mía, totalmente diferente posiblemente. Lo cierto es que en esta sociedad en la que nosotros vivimos, la paternidad está dañada. Muchos de nosotros no podemos ni siquiera concebir la idea de un padre amoroso. Algunos porque no lo tuvieron, ya sea porque éste les abandonó cuando ustedes eran muy chicos, o porque sencillamente nunca estuvo allí. Tal vez solo fue alguien que nos engendró y luego desapareció de nuestras vidas. Otros quizás sí tuvimos un padre, pero aunque estaba presente físicamente hablando en casa, estaba totalmente ausente emocionalmente. Ya sea porque las obligaciones, el trabajo, la cultura, los vicios, o por cualquier cosa, ¿verdad? O por el hecho de que él mismo no sabía cómo ser un padre, porque no había tenido uno o no había visto uno como debía de ser. Y todas estas situaciones nos dificultan a nosotros la idea de entender a Dios como Padre. Pero esto es lo que Dios quiere que nosotros veamos en Él: el Padre que nunca tuvimos, el Padre que, como dice un canto cristiano de Abel Sabada, el Padre que siempre soñé. Yo no sé si usted la ha oído, pero es un canto precioso. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Para aquellos de nosotros que sí tuvimos un padre, o para los que ya somos padres, no nos es difícil entender y aceptar esa idea. Porque si tú tuviste un padre amoroso, tú puedes aún ahora de adulto llegar confiadamente donde tu papá, acercarte a él sin temor a ser rechazado, si tuviste una paternidad correcta sobre tu vida. Y esto es lo que Pablo está tratando de enseñarles a la iglesia que estaba en Roma y a la iglesia en general. Pablo dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y aquí vamos a tocar este tema rápidamente. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dígalo ahí. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la Escritura. Él nos ha hecho libres. Somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud, somos libres del temor. Por años
Estuvimos atados a concepciones erróneas que nos enseñaron que la única manera de poder llegar a Dios era a través de otros que estuvieran más cerca de Él o que fueran más santos o más dignos que nosotros. Todavía, créanme que hay personas que se acercan y dicen, ay, ore usted al Señor porque usted está más cerca de Dios. Todavía. Se nos inculcó la idea de un Dios impersonal. Un Dios que está enojado, un Dios iracundo, que únicamente está esperando el momento en que usted se equivoque, que usted cometa un pecado para castigarnos, para enviarnos un rayo y ¡puf!, eliminarlos. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia dice que Dios es amor. Y muestra a Dios como un Padre amoroso, misericordioso, que nos ama, que nos cuida y que pone límites saludables para nuestras vidas. Además me dice que yo puedo acercarme confiadamente a Él. Mire, cuando Jesús murió en la cruz, al morir Él, el velo se rasgó. El velo que separaba el lugar santísimo del resto se partió, y se partió, dice, en dos, y se partió de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba que no era por medios humanos, que no era por voluntad humana, sino por la gracia de Dios. ¿Okay? ¿Y qué es lo que significa eso? Que ahora yo tengo acceso libre a Él. Entonces tú y yo somos libres para llegar delante del Padre. Yo puedo llegar delante de mi papá sin ritualismos, sin intermediarios, sin religiosidad, sin tener que ir a pagar no sé cuántas millas caminando o arrodillada o como sea que hacen ahora. No necesito de ningún intermediario. Yo no necesito ir a Pedro, no necesito ir a María, Juan, Fátima, Candelario, como sea que se llamen, de tantos que hay que ya ni uno sabe. No necesito hacer eso para llegar a Dios. Primera de Timoteo 2:5 me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos enseñaron entonces a tenerle temor, a tenerle miedo, pero no un temor como la Biblia lo enseña, que es un temor reverente, sino a tenerle miedo a Él. Ahora déjeme preguntarle algo. Cuando usted va a casa de su padre biológico, usted va delante de él y empieza así todo y llega de saco, corbata o las mujeres bien vestidas así, llegamos diciéndole, excelentísimo padre, ¿cómo está usted? ¿Puede usted darme una cita en su tan ocupadísima agenda el día de hoy? ¿Quién llega así donde el papá? No. Tampoco se va donde la mamá y le dice, oh madre mía, ¿puede ir usted por favor e interceder por mí delante de mi papá para que me escuche? No, ¿verdad? ¿O hay alguien que sí lo hace? Entonces, si usted ha tenido una relación sana y estable, lo único que hacemos es llegar. Llegamos, hablamos sin protocolos y sin nada. Esto más, algunos de nosotros llegamos a la casa de nuestros padres sin pedir permiso, sin avisar que vamos a llegar, abrimos la puerta, entramos, abrimos la refrigeradora, nos vamos directito a la cocina, sacamos algo, nos lo comemos, nos sentamos en el sillón favorito, encendemos el televisor y tomamos posesión de todo. ¿Por qué? Porque es la casa de papá y yo sé que tengo derecho como hijo, ¿cierto? Entonces la falta de una paternidad sana en nuestra vida nos impide ver a Dios como Padre, nos impide comprender esa faceta de Dios, distorsiona nuestra visión de Dios como tal. ¿Por qué? Yo no tuve una paternidad correcta sobre mi vida, yo no puedo entender la paternidad de Dios. Nos imposibilita acercarnos a Él como hijos que somos. Porque no sabemos cómo hacerlo. Porque la orfandad que experimenté en mi vida me marcó tan profundamente que nos
es casi imposible comprender el amor de Dios. Únicamente lo percibimos como un Dios personal, lejano e inalcanzable. Y tenemos temor de llegar delante de Él. Nos vemos que no somos dignos de acercarnos a Él. Dios es nuestro Padre y tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y como Padre, Dios cuidará de ti siempre. Y quiero que escuches esto y que te lo grabes en tu corazón. Él cuidará de ti siempre. No te dejará, no te abandonará, no importa lo que pase o lo que tú llegues a hacer. No importa. Entonces, volvamos a nuestro verso de Romanos. Y Pablo continúa diciendo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. Para entender bien esto, primero debemos recordar que Pablo se está dirigiendo a la iglesia que se encuentra en Roma. No a los judíos, a la iglesia que está en Roma. ¿Okay? Y lo que les está diciendo es, ustedes ya no son más esclavos. No tienen que vivir como esclavos, siempre atemorizados, alarmados, escondiéndose. Jesús les ha hecho libres, eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son libres, ya no son más esclavos. Ustedes deben de vivir en la libertad que el Espíritu Santo les da. Y para poder enseñarles este concepto, utiliza una figura conocida en ese tiempo, en esa época y en ese lugar. Y esa figura es la adopción. El término griego para adopción es huiosesia. Y esto quiere decir colocar a uno en condición de hijo. A alguien que no era hijo, ponerlo en la condición de tal. Se trata de un término que es utilizado en la práctica legal. ¿Cuántos saben que todas nuestras leyes provienen en su mayoría de Roma? ¿Okay? Entonces, esta era una práctica legal romana en los días del apóstol Pablo. Esta era una acción legal por medio del cual el padre de una familia tomaba a una persona generalmente adulta, que no era miembro de su familia, para prohijarlo, o sea, adoptarlo y darle los privilegios de un hijo propio. El hijo adoptado legalmente obtenía los privilegios y todos los derechos como hijo natural, como que si fuera un hijo natural. Este llegaba a ser uno con su padre, se convertía en el heredero de todo. Y la palabra de tal hijo era tan valiosa como la palabra del Padre mismo. Cabe aclarar que en la sociedad hebrea no estaba familiarizada con la adopción. Esto no se encuentra dentro de la ley mosaica ni de ninguna de las otras leyes o ordenanzas que hay. Para los judíos la ley establecía que se debía de cuidar de los huérfanos, de las viudas, de los desvalidos. Había que cuidar de ellos. Eso era lo que la ley les enseñaba. Pero para la sociedad romana era totalmente diferente. El cuidar de los huérfanos ni siquiera era una necesidad. De hecho, que el mundo romano era un mundo cruel con los niños. Cruel. Y créanme que no se los voy a explicar porque a mí me dio tanto que yo dije, no, demasiado gráfico esto. En la sociedad romana el aborto era una práctica despiadada y común. Era el día a día. Las mujeres abortaban a sus hijos porque ya no los deseaban, porque no los querían, no sentían tener ese hijo. Porque para ellos tener un hijo era muy costoso, representaba mucho dinero. O porque económicamente hablando, se iba a convertir en una gran carga para una familia. Por lo tanto, lo abortaban. Otras abortaban porque eran tan promiscuas que sencillamente
quedaban embarazadas y decidían ya no y seguían su vida como les daba la gana, teniendo tantos abortos como ellas pudieran tener. Y en algunos de los casos morían por lo que pasaba. Lo menos que querían era tener un hijo. Incluso había casos en los que el aborto se daba porque ya tenían hijos y no querían dividir la herencia entre más personas. Entonces era algo muy común, era lo que practicaban. De hecho, Aristóteles y Platón en algún punto afirman que en la sociedad romana el niño que no era deseado y nacía era ahogado después de nacer, inmediatamente, para que muriese. Y otros sencillamente eran abandonados y dejados para que murieran. En medio de todo esto, la adopción era una práctica común también entre ellos. Poco paradójico, ¿cierto? Mas sin embargo, los romanos no adoptaban por misericordia, ni tampoco adoptaban porque eran bondadosos o porque querían un hijo. Ellos adoptaban con fines políticos. Todo era política. Y para continuar el linaje en caso de no haber tenido un sucesor que perpetuara las tradiciones, el culto religioso y que heredara sus riquezas. Ahí era cuando ellos adoptaban. Un ejemplo de esto fue el emperador Julio César, quien adoptó a Octavio Augustus para ser su heredero en el año 45 a.C. Ahora, si más adelante un padre adoptivo llegaba a tener herederos propios, el hijo adoptivo no podía ser desheredado, y préstele atención a esto, sino que debía recibir la herencia en partes iguales con el hijo natural que había nacido. Y habían leyes en Roma que se encargaban de regular esto. De acuerdo a la ley romana, un hijo natural podía ser desheredado en cualquier momento, podía ser abandonado, podía sacarlo, tirarlo de su casa porque usted se molestó, algo hizo y lo tiraba, ¿verdad? Pero prohibía tajantemente que un hijo adoptado fuera desheredado. Porque de acuerdo al pensamiento romano, el hijo natural no se podía escoger, ese le llegaba a usted, así como le llegaron sus hijos y los míos. Pero el adoptado había sido alguien que usted escogió. Y en el momento de la adopción legal, el hijo adoptivo obtenía una nueva familia, una nueva historia. Su vieja historia era borrada, era cambiada, totalmente olvidada. Obtenía un nuevo nombre y una nueva identidad. Por eso Pablo utiliza esta figura para ilustrar la nueva posición en Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero si usted lo entiende, grite por lo menos, porque eso es lo que Dios le ha dado a usted. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Entonces Dios nos escogió, nos adoptó y nos dio una nueva identidad en Él. El ejemplo era fácil de entender para la sociedad romana de aquel tiempo. Después de la adopción, el hijo tenía ciertos beneficios más. Y ponga atención, la utilización del nombre. Cuando se obtenía el poder, se adquiría el derecho de hacer contratos, de firmar documentos legales, de comprar, de vender, todo en el nombre de aquel que le había dado ese poder. Cuando en términos legales usted obtiene un poder legal de parte de alguien, usted puede firmar en el nombre de esa persona. Y esa firma del apoderado legal es tan valiosa como la del otorgante misma. Su orden en este caso era como un edicto. Cuando usted y yo fuimos adoptados como hijos de Dios, Él nos dio el poder, la autoridad de poder usar su nombre.
Por lo tanto, cuando tú como hijo de Dios usas el nombre de tu Padre al orar, al declarar, al proclamar, al profetizar, ese tiene valor tanto como que si Dios mismo lo estuviera declarando. Entonces, cuando la hermana Elida estaba aquí orando, estaba orando en nombre del Padre Celestial, amén, en nombre de Jesucristo, y eso tiene poder. Estaba orando en nombre de aquel que le dio esa autoridad. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves. Y no está hablando solamente ahí de Pedro, como dicen algunos, está hablando de la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿por qué usted sigue? Porque usted sigue dudando de la palabra de Dios. Le voy a leer otros versos más. Juan 14:13 al 14 dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Lo haré, dice él. Y es él hablando. Es él hablando, es Jesús mismo hablando. Dice: lo que pidieras al Padre. Por eso nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Usted no ora al Padre en nombre de María, ni tampoco va a orar a Pedro en el nombre de Juan. Usted ora al Padre, como lo dijo el Señor, en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, sigue diciendo el Señor, yo lo haré, dice él. Yo lo haré. Entonces, cuando usted clame, no dude. Juan 15:16 dice: no me elegisteis, y mire esta palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, vuelve a decir el Señor, Él os lo dé. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre Celestial obra a favor nuestro. Dios nos da a nosotros el poder de utilizar su nombre. Pero para tener ese poder, primero yo tengo que tener una relación correcta con Él. Si no, me va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. En el nombre de aquel Jesús por el que predica Pablo, y ya sabemos lo que pasó con él. Entonces, con ellos, porque eran varios. Lo otro es que recibía el derecho de poder hacer uso de todos los bienes de su padre. O sea, recibía una herencia. Ahora, en la sociedad romana era diferente a nuestra sociedad y a la sociedad judía también. Porque el hijo no tenía que esperar a que el padre muriera para recibir su herencia, sino que en el momento en que se completaba la adopción, en ese momento también recibía su herencia. En la parábola del hijo pródigo, después de que éste está regresando, de malgastar la herencia, de andar por ahí haciendo lo que a él le daba la gana, el padre dice que cuando él lo mira, lo recibe, ya sabemos, le da un anillo, le cambia su ropa, le da calzado, ¿verdad? Y ofrece una gran fiesta, porque el padre se regocijó de ver a su hijo regresar. Y el hermano mayor, que estaba con él, que había permanecido a su lado, se enoja. Y generalmente predicamos del hijo pródigo y todo, pero nos olvidamos del otro hijo que está ahí. Y él se enoja y empieza a reclamar y va donde el papá y le dice: tú nunca me diste ni siquiera un cabrito para que yo pudiera divertirme con mis amigos, pero ahora este hijo tuyo que se fue al mundo, que malgastó todo lo que tú tenías, despilfarró tu fortuna con prostitutas y todo, vienes y regresa y tú mandas a matar el becerro más gordo para él. Se enoja.
Pero mire lo que el padre le contestó. Lucas 15:31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo era huérfano en su propia casa. No se consideraba hijo. Y ese es uno de los más maravillosos privilegios de la adopción. Todo lo que el Padre tiene en el momento en que somos adoptados está a disposición nuestra. Todo lo que tengo es tuyo. Las riquezas de Dios son tuyas y están a tu favor. Y Él dice, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Usted no tiene cualquier padre. Usted tiene al dueño del oro y la plata a su favor. Él es su papá. Tú y yo somos herederos de Dios. Gálatas 4:6-7, y esta es la nueva versión internacional, dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Mire qué tremendo, heredero. Heredero del que lo creó todo. Heredero del dueño del oro y la plata. Heredero de aquel que es capaz de hacer todas las cosas posibles. Romanos 8:16-17, y también es la nueva versión internacional, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí parece que no hay muchos herederos en este lugar. Todo lo que tu padre tiene es tuyo. Tú eres hijo de Dios y de acuerdo a la ley eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Yo estuviera saltando. Amén. Porque esto no es algo que yo le vengo a motivar, es la verdad, es lo que dice la palabra del Señor. Yo le voy a enseñar algo por si usted no lo sabe, pero cuando usted oye una verdad que alguien le está declarando y usted sabe que esa verdad está en las escrituras y que es real, usted grita, usted lo toma y usted dice, es mío, amén. ¿Ok? Pablo termina este verso con la frase, y les permite clamar, Abba, Padre. Y esta parte me gusta muchísimo. Abba es una palabra de origen arameo, y ahí se lo tengo anotado. Y su significado se puede traducir como papi, papito, daddy. En realidad se refiere a la forma en que un bebé o infante llama a su padre en sus primeros balbuceos. Mana María, ¿usted recuerda a sus hijos cuando empezaron a hablar? Esas sílabas que decían que para uno tenían mucho significado y para los demás eran solo baba. Ese balbuceo, a esos primeros sonidos que todo padre anhela escuchar y que le hace sentir tan orgulloso. Es algo profundamente íntimo entre ese padre y ese hijo o esa hija. Es algo especial. Yo recuerdo que cuando Keren tenía 3 meses, ella emitía ciertos sonidos y para mí era muy gracioso ver cómo entre todos esos sonidos especiales había uno en especial, que al escucharlo, Roberto donde quiera que estuviera salía corriendo y decía, mi hija me está llamando. Y la nena solo tenía como 3 meses. Pero lo más interesante es que él siempre le decía la misma frase, hija, aquí estoy, aquí está tu papá. Siempre. Y esa es la relación a la que Pablo se está refiriendo. Ese momento en que un bebé llama a su padre y el padre corre al escuchar el llanto de su hijo. Así corre tu Padre Celestial al escuchar tu clamor. Él dice, mi hija, mi hijo me está llamando. Aquí estoy. Amén. Entonces, mi amado hermano, tú eres hijo
de Dios, eres hija de Dios. Ya no eres un extraño, ya no eres más un esclavo, ya no tienes que vivir en el temor de ser rechazado. Acércate confiadamente a Él porque Él te está esperando. Papá te anhela, Él desea escuchar tu voz, desea tener una relación íntima y personal contigo. No te descalifiques. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nos descalificamos como hijos. Porque pecamos, porque hicimos algo que creemos que es incorrecto y luego ya no nos atrevemos a llegar delante de Él porque decimos, no, si yo pequé, yo hice lo malo, me descalifico. ¿Sabes una cosa? Dios no te descalifica a ti.